Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal, Andrés Aristizábal. En esta oportunidad quiero ser muy sintético y mostrarte simplemente el avance del bot que he abierto hace ya 17 días en futuros de OKX y que me ha dado muy buenos resultados. Pues bien, perfecto. Vamos a empezar entonces. Mira, esto como te digo es en OKX. Acá te dejo como siempre, como es habitual, mi link de referidos para que puedas abrir una cuenta nueva en OKX y ganar cajas misteriosas que tienen premios de hasta 10.000 USDTs. Bien, entonces te voy a sintetizar todo lo que llevamos hasta el momento con este bot y al final te voy a mostrar cómo lo puedes configurar, cómo lo he configurado yo. Recuerda que este canal lo hice para compartir las estrategias que a mí mejor me funcionan. Vamos al grano entonces. Mira, este bot de trading, detalles de la orden, perpetuo, Solana USDT, futuros DCA en long. Lo he creado con un apalancamiento de 5x. El tiempo de ejecución actual, 17 días, 17 horas, 39 minutos, 60 segundos. Hora de creación, el 11 de enero, míralo acá, 11 de enero del 2024 a las 17:32:25. Acá puedes verlo claramente. Entonces llevamos 17 días, 17 horas en operación. Este es el total de ganancias que tiene hasta ahora, hasta este momento, el bot. Mira, $1,560 hasta el momento, que representa una ganancia en porcentual del 50,33%. ¿Cuánto he invertido en este bot? Yo he invertido $3.100. ¿Ok? Actualmente está en esto, mira, 3.105.98 USDTs. Las ganancias serían de $1.565, ¿cierto? Actualmente ha completado 72 ciclos. Recuerda que esto es por ciclos según las líneas del grid que tú configures en el bot, ¿cierto? Y acá tenemos pues la reserva para la comisión de financiación que es de $11,4. Bien, acá puedes observar toda la curva de las ganancias y las pérdidas. Mira, desde que lo abrí el 11 de enero hasta hoy que estamos a 29 de enero del 2024, ¿cierto? Vamos entonces exactamente en 17 días. Como puedes ver acá, tuvimos un ascenso muy interesante aquel 17 de enero y luego empezó a caer y llegó a caer inclusive en negativo con un PNL negativo del 31,95% el 23 de enero a las 11 de la mañana. Pero yo lo aguanté, se empezó a recuperar, obviamente haciendo un análisis técnico del mercado para ver si lo aguantas o lo detienes y sales. Lo aguanté y actualmente va en esto. Mira, un 50,48% de ganancia hoy 29 de enero con 72 ciclos completados. Perfecto. ¿Cuáles son los detalles de este bot? Mira, las escalas de precios 1%. El take profit objetivo por cada ciclo 1%. Margen de la orden inicial $100. Margen de la orden de seguridad, yo siempre voy al doble o un poquito más de la orden inicial. La orden de seguridad la configuré a 200 USDTs. Las máximas órdenes de seguridad automáticas van a ser 15 en total. En mi experiencia con estos bots de OKX, entre más órdenes de seguridad tenga automáticas, pues más probabilidad, más chance hay de hacer take profits de 1%. Mira, condición de inicio instantánea, el multiplicador de escalas de precios a 1x, así como el de montos 1x. ¿Listo? Bueno, no le configuré condición de detención. Si tú deseas, le puedes configurar una condición de detención a este bot, ¿cierto? O un stop loss objetivo. Si deseas, lo puedes hacer. Yo los dejo abiertos para yo hacerlo para yo hacerle seguimiento y detenerlo manualmente si así lo deseo. Acá en la parte inferior entonces puedes observar las posiciones abiertas. En el ciclo actual que está es el número 73. El precio actual, ¿cierto? El tamaño de la posición, mira, 1.459,86 USDTs. Un PNL flotante de 1.27, ¿cierto? El costo promedio, etcétera, ¿cierto? Y acá en la parte inferior vas a poder ver todo el historial de lo que ha hecho el bot. Entonces tenemos la cantidad de ciclos, como te dije, vamos en 73, la fecha de la creación de ese ciclo, la duración, por ejemplo, el anterior 72 duró apenas un minuto, mira, y no utilizó ninguna orden de seguridad, ¿cierto? El costo promedio, el take profit, el precio en el que hizo el take profit, la cantidad que hizo de inversión, en este caso en el 73 lleva $292 de inversión,
el ciclo de ganancias y pérdidas, la orden de seguridad, ya puso una orden de seguridad en ese último ciclo que está trabajando, y así entonces puedes analizar todo el historial, todos los detalles históricos de las operaciones que va realizando tu bot. ¿Listo, amigos? Bueno, entonces míralo acá. También te recuerdo que tengo un canal de alertas premium totalmente gratuito en Telegram. Acá te dejo el link para que te unas. Doy alertas tanto de criptomonedas como de Forex, Euro USD, Oro USD, etcétera. ¿Listo? Para que te unas totalmente gratis a nuestro grupo de alertas premium. Bien, amigos, entonces no te vayas porque a continuación te voy a mostrar el paso a paso de cómo he creado este bot. Bien, amigos, entonces, ¿cuál es el paso a paso para crear este bot de forma muy detallada y que no te vayas a perder? Estamos entonces en OKX. Lo que vas a hacer primero es ir acá a la parte superior, le das donde dice Trade y vas a descender hasta donde dice Herramientas potentes y acá debajo dice Bots de Trading y le vas a dar clic ahí. Le das clic y él te va a redirigir a esta plataforma de todos los bots de trading que tiene OKX. Generalmente te abre acá en esta primera pestaña que dice Mis bots. Entonces te vas a dirigir acá a donde dice Bots DCA. ¿Qué significa DCA? Dollar Cost Average, o sea, el promedio del costo del dólar. Le das clic ahí, listo. Y en esta parte vas a encontrar futuros de DCA, compra recurrente y spot DCA. La configuración que te acabo de mostrar con Solana es en DCA. Entonces nos paramos acá en DCA y le decimos crear. Inmediatamente te abre otra ventana que es esta, donde vamos entonces a crear nuestro bot. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es lo creé en Solana, ¿cierto? Yo te voy a dar el ejemplo de cómo lo creé exactamente. Entonces me paro acá en perpetuo y escribo Sol USDT. Perdón, quedó mal escrito. Sol USDT, acá está. Entonces me paro acá en futuros y el primero, mira, Solana USDT perpetuo, le damos clic y ya nos coloca esta criptomoneda en pantalla. Luego aquí a mano derecha, donde dice futuros de DCA, tenemos estrategia de inteligencia artificial, si quieres hacerlo con inteligencia artificial o si quieres hacerlo manual. Yo lo he hecho manual, lo he configurado manual. Le damos clic acá en esta pestaña que dice manual y entonces se abre esto. Y como puedes ver, acá ya nos aparecen unas grillas, unas líneas horizontales, situándolo en los niveles para nosotros crear el bot, ¿cierto? Luego entonces acá paso 1, mira, configuración de la activación, escala de precios. La escala de precios, como te mostré previamente, yo la tengo en 1%, entonces escribimos 1%. Take profit objetivo por cada ciclo, 1%. Si viste, cuando coloqué la escala de precios en 1%, ya se modificó acá la grilla de precios, ¿cierto? Todas las líneas verdes horizontales que puedes ver acá en el chart de precios. 2. Apalancamiento y margen. Yo recomiendo hacerlo entre 5 y 10x, ¿ok? Entonces lo voy a dejar en 5x. Le damos confirmar y lo dejamos en 5x. Luego viene el margen de la orden inicial, ¿ok? Yo lo tengo en $100, como te mostré anteriormente, $100 para abrir la primera orden. Margen de la orden de seguridad, o sea, el capital de tu orden de seguridad, lo tengo al doble, lo tengo $200 por cada orden. Ahora, máximo de las órdenes de seguridad, acá aparece 8, como puedes darte cuenta, aquí están. Yo he configurado 15 órdenes de seguridad para aumentar la probabilidad de hacer take profits del 1%. Acá está, entonces mira, máxima orden de seguridad, 15 órdenes de seguridad, ¿cierto? Y como puedes ver, acá en la parte inferior dice margen invertido, $3,100, ¿cierto? Luego entonces, y te da también el precio de liquidación, lo sitúa acá. Tienes que estar muy atento del precio de liquidación, ¿ok? Para que pares el bot. O configuras un stop loss por encima de ese precio de liquidación para que no te vaya a liquidar tu capital. Listo. Después de eso, simplemente le das aquí crear. Yo no lo voy a hacer porque como te diste cuenta, ya le di crear. Ya lo he creado, ¿cierto? Ya existe. Entonces no lo voy a dar crear porque ya estamos en otras condiciones de operación. Pero así puedes crear tus bots en OKX. Recuerda siempre hacer un buen análisis técnico del la criptomoneda, el criptoactivo que estés manejando. ¿Listo? Bueno, amigos. Y para terminar, entonces te muestro acá mi plataforma, mi página web de
tecnaris.com. Acá te la dejo también para que puedas ingresar y también te la dejo en la descripción de este video. Acá vas a encontrar asesorías académicas en el área de la energía. Recuerda que yo trabajo en el área de la energía, también consultorías. Puedes entrar tanto a la parte de asesorías como consultorías y allí seleccionas el servicio que deseas, ¿cierto? Si es publicación de artículos, formulación de proyectos de investigación, diseño de sistemas de energía o consultoría en temas energéticos, y seleccionas la fecha en la cual yo te voy a atender personalmente. También puedes acceder a esta sección donde tengo las mejores billeteras frías. Recuerda que el mercado criptográfico es el más peligroso que existe. Mi recomendación por análisis de riesgo es que solamente tengas el 1% del capital que vas a invertir en criptomonedas en los exchanges. El resto de tu capital debes tenerlo en una billetera fría por seguridad. ¿Listo? También puedes observar acá toda la parte de criptos y bots que yo ofrezco, así como minadores para trabajar Bitcoin. Listo, amigos, recuerda por favor hacer tu propio análisis de riesgo, tu propia investigación. Recuerda que yo comparto la información que a mí mejor me funciona. No siendo más, nos vemos en otra oportunidad. Un fuerte abrazo.